Bueno, vamos a continuar con el tema de parámetros de posición, ¿sí? En el video anterior vimos distintas formas de agrupar la información, ¿sí? Presentar gráficos, distintas variables. Lo que vamos a hacer ahora es, a partir de esos gráficos, a partir de cada una de esas variables y de cómo esté agrupada la información, calcular los parámetros de posición. ¿Qué son los parámetros de posición? Parámetros de posición son parámetros que me hablan acerca de cómo está distribuida la información de esa variable, ¿sí? Un parámetro de posición que ustedes conocen mucho es el promedio. Por ejemplo, comparar el promedio de distintos cursos es un parámetro que me permite hablar del nivel académico, por ejemplo, de cada curso, ¿sí? Entonces, cuando uno hace estudios estadísticos, básicamente aprende a calcular algunos parámetros que me dan información acerca del comportamiento de esa variable. Bien, esos parámetros de posición que vamos a ver hoy son la media o promedio aritmético, ¿sí? Que la denotamos como X y arriba un segmento, ¿sí? Eso representa el promedio. No es diferente al que ustedes conocen como promedio cuando calculan su promedio en las notas de matemática o de cualquier materia. Otro parámetro de posición muy conocido es la mediana o valor central, se denota con M sub E. Después está la moda, ¿sí? Que es el valor de la variable que más se repite. Y después están los cuartiles, ¿sí? Los cuartiles son el valor que toma la variable en el primer 25% de la población y en el 75%. Si se quiere, nosotros podríamos decir que la mediana es el cuartil 2 porque es la que ocupa el 50% y los cuartil 1 corresponde al 25% y cuartil 3 al 75%. Antes de avanzar, voy a hacer una aclaración en respecto de estos parámetros medianas y cuartiles, para tener una idea. Supongamos que el curso tenga 20 alumnos. La mediana, ¿sí? Es decir, 10 alumnos de este curso tienen hasta esta nota. Supongamos que la mediana sea un 6. ¿Qué quiere decir? El 50% de los alumnos tiene hasta un 6. Lo puedo decir como el 50% de los alumnos como máximo se sacó un 6. O el 50% de los alumnos como mínimo se sacó un 6. Depende si miro la parte superior o la parte inferior, ¿sí? Lo mismo pasa con los cuartiles. Cuando yo digo cuartil 1, digo, si el cuartil 1 es 4, estoy diciendo, el 25% de los alumnos se sacó menos de 4. Y el 75% de los alumnos se sacó más de 4. Y lo mismo puedo hacer con el cuartil 3. Si el cuartil 3 es un 8, voy a decir que el 75% de la población se sacó menos de 8 o hasta 8. O lo que es lo mismo, el 25% de la población se sacó más de 8. ¿Sí? Bien. Todos estos parámetros se van a calcular según la forma en que nosotros tengamos presentada la información. O sea, si la tenemos en una serie simple, si la tenemos en serie de frecuencia, la tenemos en intervalo de clase. O incluso, que no lo puse acá, pero también lo vamos a ver, si lo tenemos directamente presentada como una curva de frecuencia acumulada. ¿Sí? Bien, veamos entonces cómo se hace en cada caso. Tomemos el primer caso, que es una serie simple. Lo que tenemos acá es un conjunto de notas, ¿sí? Que van entre 2 y 10. Y en serie simple recuerden que lo único que hacíamos es escribir todos los números en forma ordenada. Bien, si nosotros queremos calcular el promedio, ¿sí? Lo vamos a hacer del mismo modo que hacen ustedes el cálculo de promedio de las notas. ¿Cómo hacen ustedes? Suman todas las notas y las dividen por la cantidad de notas. Bueno, básicamente es eso. Voy a sumar el promedio, va a ser la sumatoria de todas las notas, las voy a dividir en el número de notas, que en este caso son, el número de alumnos, que en este caso son 16, y me da el promedio. Bueno, es muy importante que aprendamos ahora a identificar esta nomenclatura. Este signo de acá se llama sumatoria. Quiere decir que voy a hacer una sumatoria como la que está acá. Desde i igual a 1 hasta i igual a n. Quiere decir, voy a empezar con el primer valor, voy a hacer el 2 más 2 más 3 más 3 más 3, hasta que
el último término. Y dice, en este caso, el último término sería, si se quiere, el término que ocupa la posición 16, ¿sí? Bien, pero hay que acostumbrarse a reconocer qué significa esto, ¿no? Sumatoria de todos los xy, o sea, de todos los valores, dividido en el número total de valores que estoy tomando. Bien, eso es para el promedio en serie simple. Vamos a ver qué pasa con la moda. La moda es el valor que más se repite. Fíjense, en esta serie yo tengo que el 3 se repite 3 veces y el 10 se repite 3 veces. Entonces se dice que la serie es bimodal, porque hay dos valores que se repiten varias veces, ¿sí? O más veces. No importa que también el 2 se repita 2 veces, el 5, no, porque eso se repiten 2 veces. Lo importante son los que más se repiten. En este caso, los que más se repiten son el 3 y el 10. Por eso es bimodal. Bien, continuemos con la mediana. Bueno, para el cálculo de mediana, vamos a ver que es el mismo procedimiento para la mediana y los cuartiles. Para el cálculo de la mediana hay dos pasos. Primero es encontrar la posición de la mediana y después calcular el valor de la mediana. Bien, ¿cómo hago para calcular el valor de la mediana? Dijimos que la mediana es el valor que ocupa el 50% de la población. Entonces lo que hacemos, cuando tenemos serie simple, que es el mejor de los casos, porque toda la información es explícita, no está agrupada, entonces vamos a calcular que la posición de la mediana es n más 1 sobre 2. Fíjense, n nosotros tenemos que son 16, ¿sí? N, lo voy a escribir acá, se lo voy a recordar, es igual a 16 porque son 16 las notas. Entonces, 16 más 1 me da 17, dividido 2 es 8,5. Pero esto es posición. Entonces voy a buscar la posición 8,5. ¿Cómo hago? Esta es la posición 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y esta es la 9. Esta es la 8 y esta es la 9. Entonces la posición 8,5 es el promedio entre la 8 y la 9. ¿Sí? Entonces lo que voy a escribir es 5 más 6 dividido 2, que me da 8,5. Quiere decir que la mediana es 8,5. ¿Por qué? Porque es el promedio del que ocupa la posición 8 y del que ocupa la posición 9. Si el n, supongamos, voy a considerar, si me responde el avicito, vamos a considerar, voy a borrar todo, vamos a suponer que yo tacho un valor, ¿no? Tacho el 10, vamos a tachar el 10. No le cuesta nada, puesto escrito acá, lo puedo borrar, si me deja. Bueno, a ver, lo borramos. Listo, borro el 10. Entonces yo quiero calcular la mediana. ¿Por qué borré un número? Porque ahora me va a quedar, en vez de 16 me van a quedar 15. Entonces, la posición de la mediana, fíjense, posición de la mediana en este nuevo caso, posición de la mediana va a ser igual a 15 más 1 sobre 2. Esto me da 8, ¿sí? Entonces la mediana ahora va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, en ese caso, la mediana directamente no tengo que hacer el promedio de los centrales, sino simplemente la posición 8 está identificada, es el número 5. En ese caso, la mediana sería el número 5. Pero si el número de elementos es par, ¿sí? Me va a quedar siempre un promedio entre los centrales, entre los dos valores centrales. Bien, dicho esto, podemos pasar a hacer el cálculo de los cuartiles. Bien, para los cuartiles dijimos que es igual o parecido a la mediana. En primer lugar, tengo que encontrar la posición del cuartil 1. La posición del cuartil, dijimos que el cuartil es el 25% de la población. El 25% de la población es lo mismo que decir n sobre 4, ¿sí? Un cuarto de n. Si la población son 16 personas, un cuarto de 16 son 4 personas. ¿Qué quiere decir? Tengo que buscar la cuarta persona, ¿sí? ¿Qué nota se sacó? Entonces vengo acá y busco 1, 2, 3, 4. Directamente el 4 es la posición del 4 equivale al 3. Por lo tanto, el cuartil 1 es 3. Lo mismo nos va a pasar con el cuartil 3. El cuartil 3 representa el 75% de la población. Entonces voy a decir 75% de 16,
¿sí? Me da 12. Busco la posición, ¿qué nota hay en la posición 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, el cuartil 3 es directamente el número 8. ¿Sí? Bien. Esto es, en el mejor de los casos, cuando tengo una serie simple. La segunda opción es que yo tenga una serie de frecuencias, ¿sí? La serie de frecuencias es cuando yo tengo X y al lado tengo la frecuencia, ¿sí? Bueno, para empezar, cuando yo hablo de promedio, ¿sí? Y quiero calcular el promedio, es como si yo dijera, 9 veces me saqué un 2, 6 veces me saqué un 3, 11 veces me saqué un 4, 11 veces me saqué un 5. Entonces, cuando yo quiero calcular el promedio, ¿sí? ¿A qué va a ser igual el promedio? A multiplicar 2 por 9, más 3 por 6, más 4 por 11, y a esa multiplicación que la llamamos X por F, ¿sí? La vamos a dividir en la cantidad de notas que tenemos. Acá en este caso, si quieren podemos hacer de cuenta que el problema fue el siguiente. Tenemos 66 alumnos, ¿se acuerdan? Que había en el video anterior había un conjunto de datos, ¿sí? Que eran la nota de 66 alumnos. Entonces vamos a suponer que estas sean las notas de 66 alumnos. Y tenemos que hay 9 que se sacaron un 2, 6 que se sacaron un 3, 11 que se sacaron un 4, 11 que se sacaron un 5, bueno, así sucesivamente. Entonces, si yo quiero conocer el promedio de este curso, lo que tengo que hacer es multiplicar cuántos 2 hay, cuántos 3 hay, cuántos 4 hay, etcétera, etcétera. Sumo todas esas notas y la divido en el número total de alumnos o de notas, en este caso que son 66, ¿sí? Entonces, en este caso me va a quedar 355 dividido 66, que me da de promedio 5.379. Ustedes lo pueden hacer a mano para chequear que efectivamente está bien. Fíjense el tema de la notación. Antes el promedio era la sumatoria de las X dividido la N. Ahora, como en realidad cada X tiene asociada una frecuencia, es la sumatoria de cada frecuencia por cada X, ¿sí? Entonces por eso es la sumatoria del 18 más el otro 18 más el 44 más el 55, etc. ¿Está? Bien, recordemos entonces y reconozcamos esta fórmula. Pasemos a calcular los otros parámetros dentro de esta distribución, ¿sí? Nosotros queremos ahora calcular la mediana. Bueno, acá no tenemos la posibilidad de contar la posición, ¿sí? La posición 5, la posición 8, no. Acá hay muchos más datos, están agrupados, y entonces para encontrar las posiciones tengo que agregar una columna que es la columna de frecuencia acumulada, ¿sí? Vamos a agregar la columna de frecuencia acumulada. ¿Qué es la columna de frecuencia acumulada? Ya lo habíamos dicho. Para el primer caso vamos a tener 9, para el siguiente va a ser 9 más 6 es 15, 15 más 11 es 26 y así sucesivamente. Entonces, para calcular la mediana, primer paso, debo calcular la posición de la mediana. Acá no se hace n más 1, acá es directamente n dividido 2, ¿sí? Ustedes piensen que cuando los datos se agrupan se pierde información. Entonces, cada vez se hacen, y en el último caso que es en el intervalo de clase, cada vez se hace una aproximación mayor, ¿sí? Se pierde información y se hacen aproximaciones. En este caso, la posición de la mediana directamente es n sobre 2, ¿sí? En nuestro caso era 66, n sobre 2 me da 33. Esa posición 33 tengo que venir acá, a la frecuencia acumulada, a buscarla. ¿Cómo busco la posición 33? Piensen que, vamos a leer esto. Supongamos que yo leo este 15. Este 15 quiere decir que, si miro 15 y miro para acá, digo, hay 15 alumnos que se sacó entre 3 y 2. Hay 26 alumnos que se sacaron hasta 4, o sea, 4, 3 y 2. Hay 37 alumnos que se sacaron 5, 4, 3, 2. Yo estoy buscando la posición 33. Entonces, esa posición 33 tiene que estar acá, porque dice hasta 37 alumnos. No puede ser la 26 porque ahí había hasta 26. Tiene que ser acá en 37. De hecho, hubo 11 alumnos que se sacaron 5. Así que el 33 le corresponde a esta fila y el valor que tengo que tomar como valor de la mediana es el que está
en la variable. O sea, la mediana, en este caso, es igual a 5. Obviamente, busco primero en la frecuencia acumulada. Cuando encuentro la posición, tomo el valor de la variable. Lo mismo va a pasar para los cuartiles. En el caso del cuartil 1, recuerden que es el 25%, así que hago n dividido 5. Eso me da 16,5. En este caso no vamos a hacer promedios. Normalmente tomamos el entero superior, o sea, buscamos el 17. Si venimos acá, hasta acá tenemos 15, ¿sí? Y yo estoy buscando la posición 17, así que la posición 17 va a estar dentro del 26, ¿sí? Porque acá 15 llegaban hasta 3 y a partir de acá empezaron a sacarse 4. Entonces, como yo estoy buscando el que tenía la posición 17, está acá. Por lo tanto, mi resultado de cuartil 1 es 4, ¿sí? Y finalmente vamos a buscar el cuartil 3. Es el 75% de la población, o lo que es lo mismo, 3 cuartos de n, en este caso 3 cuartos de 16, me da 49,5, ¿sí? 49,5, busco el 49,5, por todo lo que dijimos antes, no va a estar en el 43, va a estar en el 52, ¿sí? Al 52 le corresponde 7. Y entonces el cuartil 3 es igual a 7. Bien, y finalmente tenemos que evaluar el tema de la moda. Para eso tenemos que fijarnos en la frecuencia, cuáles son los valores que más se repiten. Si venimos acá a la frecuencia, si buscamos en la frecuencia el valor que más se repite, ¿sí? Vamos a ver, acá, en la frecuencia, vemos que lo más repetido es si tomamos el 11, que es el 4, y este otro 11, que es el 5. Por lo tanto, esta es una distribución bimodal, cuyas modas son el 4 y el 5. ¿Sí? Perfecto. Pasemos entonces a la distribución donde tenemos intervalos de clase. Veamos cómo calculamos los parámetros de posición. Recuerden, en este caso el intervalo de clase es el mismo que tomamos en el video 1, ¿sí? Recuerden que habíamos hecho el n igual a 18,8, ¿sí? El largo del intervalo. En este caso eran las alturas de 50 alumnos, cuyo valor mínimo era 101 y valor máximo era 195. Bueno, acá ya están agrupados, ¿sí? Y tenemos los datos agrupados de este modo. A partir de acá vamos a tratar de calcular el promedio, ¿sí? En primer lugar. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero calcular el promedio, no puedo elegir todos los valores de acá, porque esto es todo un intervalo. Yo sé que para elegir un promedio tengo que hacer un valor por la frecuencia. Entonces, ¿cuál va a ser ese valor que voy a elegir? Voy a elegir un punto medio, es decir, el punto medio de este intervalo. ¿Cómo se calcula el punto medio del intervalo? Es un promedio, no es otra cosa que hacer 101 más 119,8 dividido 2. Y eso es el punto medio, que me va a dar 110,8. ¿Sí? Se va a dar 110,4. Lo mismo voy a hacer para este otro intervalo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi problema va a quedar convertido de un problema de intervalo de clase a un problema de serie de frecuencia, porque yo me voy a quedar con estas dos columnas. Esta va a pasar a ser la variable y esta sigue siendo la frecuencia. Entonces, todo el tiempo voy a trabajar como si mi problema fuera una serie simple, ¿sí? Perdón, como si fuera una serie de frecuencia donde tengo la frecuencia, la variable y la frecuencia, ¿sí? Bien, sigamos. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular el promedio. Aguárdenme un minutito que lo saqué esto de acá, porque no le gusta. Bueno. Aguárdenme, sacamos ese. Bien. Bueno, volvemos. Entonces, vamos a ver dónde quedamos. Entonces, ¿qué tenemos? Dijimos que íbamos a convertir nuestro problema en un problema de serie simple donde nos íbamos a quedar con estas dos barras, ¿sí? Para poder calcular el promedio. Entonces, para calcular el promedio, lo que yo tengo que hacer es, como hacíamos en la serie de frecuencia, multiplicar el valor de x por la frecuencia.
Entonces la fórmula, en vez de promedio, va a quedar como sumatoria de el punto medio por la frecuencia dividido n. Recuerden que antes era la frecuencia por x, ahora cambiamos x por punto medio. Entonces me va a quedar sumatoria de punto medio por f dividido n. Entonces lo que hay que hacer es agregar una columna que tenga justamente la frecuencia por el punto medio, o sea, 9 por 110,4, 12 por 129,2 y así sucesivamente, ¿sí? Bueno, toda esa sumatoria, que en este caso da 7.418, la voy a dividir en el número total de encuestados, que son 50, y me va a dar el promedio. En este caso, la estatura es 148,37. Bien, es importante que vayamos identificando las fórmulas de promedio, ¿sí? Hemos visto hasta ahora 3, una para la serie simple, una para la serie de frecuencia y otra para la de intervalo de clase. Bien, continuemos. Queremos ahora calcular la mediana y los cuartiles. Y sabemos que para calcular la mediana y los cuartiles necesitamos agregar la columna de frecuencia acumulada, ¿sí? No nos olvidemos que esta columna está referida a la frecuencia 9, después 9 más 12, después 21 más 10, 31 más 7, etc. A partir de ahí vamos a calcular la mediana y los cuartiles igual que lo hicimos antes. Vamos a calcular primero la posición de la mediana. Vamos a elegir entonces que como son 50, n sobre 2 son 25. Voy a buscar la posición 25. Claramente la posición 25 está acá, en el 31, está contenida en el 31, ¿sí? Porque en el 21 no llega a estar la posición 25, entonces el siguiente, 31. Y al 31, ¿qué le voy a tomar? Le voy a tomar el punto medio, ¿sí? No voy a tomar el intervalo. Que quede claro, la mediana o los cuartiles no son intervalos, son valores. Entonces, en este caso, el valor es 148. Recuerden, convertir todo el intervalo en puntos medios. Lo mismo me va a pasar para los cuartiles, ¿sí? Para el cuartil 1 voy a elegir el 25%, por lo tanto, si tengo 60, el 25% va a ser 12,5. Vengo acá, el 9 no está en el 21. Por lo tanto, el cuartil 1 será este valor, será 129,2. Y lo mismo va a pasar para el cuartil 3. De nuevo, voy a hacer 75% es 3 cuartos. 3 cuartos de 60 me da 37,5. Ese 37,5 busco en la columna de frecuencia acumulada. Hasta acá llega 31. El 37,5 está acá, dentro del 38, ¿sí? Entonces al 38, ¿qué valor le corresponde? El 166,8. Entonces el cuartil 3 tiene como valor 168,3. Y por último me falta averiguar el tema de la moda, ¿sí? Veamos en la curva de frecuencia cuáles son las frecuencias más altas. Tenemos acá 12 y acá 12. Y de nuevo, ¿qué valores vamos a tomar? Los puntos medios, o sea, es de nuevo bimodal y la moda sería el 120, el 100, miren qué error. Acá no va a 148, es el 129, perdón, corregimos acá, es el 129,2 y el 185,6, ¿sí? Bien, perfecto. Esos son los valores de la moda. Siempre nos fijamos en la frecuencia y una vez que tenemos la frecuencia nos fijamos en los puntos medios. Recuerden, cada vez que tengamos intervalo de clase, siempre recurrimos a los puntos medios. Bien, y finalmente habíamos visto que otra forma de tener acomodados los datos era con la curva de frecuencia acumulada. Bueno, acá tenemos una curva de frecuencia acumulada cualquiera, ¿sí? Ustedes, yo ya les expliqué en el video anterior, al final del video anterior, cómo hacer una curva de frecuencia acumulada. Ustedes construyen la curva de frecuencia acumulada y a partir de esta curva ustedes pueden calcular el valor de los parámetros, ¿sí? Entonces supongamos que queremos en esta curva de frecuencia acumulada, que son en este caso notas de examen, que vamos a suponer que estas notas de examen aceptan números decimales, ¿sí? O sea, que es lo que normalmente pasa, y entonces vamos a decir, bueno, tengo un total, fijémonos en el total, tenemos 80 alumnos evaluados, ¿sí?
Entonces, la mediana corresponde a la mitad, o sea, 40. Entonces vamos a buscar en 40, ¿sí? Y vamos a decir, de 40 salimos, fíjense, llegamos a la curva y bajamos. El valor que leemos ahí, esa es la mediana, ¿sí? Entonces, 40, llegamos hasta la curva, de la curva bajamos y leemos ahí. Esto está entre 4 y 5. Si leen todos los cuadraditos, me da 4,3. Exactamente lo mismo hacemos para los cuartiles. Por ejemplo, para el cuartil 1, nosotros sabemos que es 80 dividido 4, me da 20. Quiere decir que en el 20, acá en el 20 voy a ir, ¿sí? Con una flechita, voy a bajar y me da que el cuartil 1 es 3,3, ¿sí? Y finalmente lo mismo voy a hacer para el cuartil 3, busco la posición, me da 60, allá me voy con una flecha hasta la curva y bajo hasta el eje de las X, ¿sí? ¿Tá? Y leo cuál es el valor que tengo, contando por supuesto las divisiones que tengo en la escala. Y me da que es igual a 5,8. Bueno, con este mismo procedimiento, ahora van a hacer unos ejercicios donde van a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. Bueno, éxito para las tareas.